Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a La Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Gracias a todas a un nuevo episodio de La Revolución Madre. Hoy estamos súper contentas, estamos por aquí, Elena y yo como siempre, pero además tenemos un invitado súper especial que seguramente muchas conozcáis. Bienvenido, Xavi Canellas. Estamos encantadas de tenerte por aquí. Ahora te presentarás y nos contarás sobre ti, ¿no? Pero bueno, para las que quizá no le conocéis, Xavi es codirector de Regenera y es especialista en psiconeuroinmunología clínica y es una de las voces más reconocidas en todo el ámbito de la salud integrativa. Por eso nos encanta tenerle por aquí, porque ya sabéis cuál es nuestra mirada, ¿no? Tan enfocada en la salud holística, ¿no? En vernos como lo que somos, seres muy completos, no simplemente un síntoma aquí y vaya. Bueno, él lleva un montón de años, más de 15, investigando cómo nuestro entorno, lo que comemos, sobre todo nuestras emociones y lo que vivimos desde que somos pequeñitas y pequeñitos impacta de forma directa en nuestra biología. Entonces, bueno, Xavi, bienvenido. Cuéntanos. Bienvenido, Xavi, es un placer tenerte aquí. Sí. Qué guay, muchas gracias María y Elena. Pues nada, un placer estar en vuestro lugar maravilloso para dar un poquito de voz a aspectos que creéis que es importante y que además confiáis en que puedo explicar cosas que puedan ser interesantes. Así que nada, para mí es un súper honor, así que ya os doy las gracias a vosotras y a todas vuestras oyentes. Qué bien, qué bueno. La verdad que, bueno, que tenerte aquí es una alegría porque además creo que vamos a poder hablar y profundizar en temas que quizá nuestras oyentes, incluso nosotras mismas o en nuestra profesión, no se tratan tan a fondo y que son súper interesantes, ¿no? Y vamos a centrarnos hoy sobre todo en mujer, en embarazo, en cómo cuidar ciertas cosas durante todo el embarazo para pues bueno, para que ese bebé y esa madre estén en el mejor estado, ¿no? Y lo primero, el primer palabrejo que tenemos aquí, que queremos que nos cuentes y que nos expliques, es el tema de la programación metabólica. ¿Qué es todo esto, ¿vale? Y por qué es tan importante en estas etapas tan tempranas del desarrollo. Claro. Bueno, es una movida, ¿no? Podríamos decir que esto de la programación metabólica es una muy buena movida que se estableció en los años 80 por un investigador, David Barker, que yo cuando leí pues sus primeros estudios me quedé alucinado de que lo que ocurría durante el embarazo e incluso antes tenía un impacto tan grande en la salud del adulto. En sus primeros estudios en la zona de Hertfordshire, en el norte de Inglaterra, él veía que las personas que habían nacido con bajo peso, es decir, con menos de 2,5 kilos, presentaban más predisposición a la patología metabólica y a la patología cardiovascular. Entonces, los siguientes estudios se corroboraba que los eventos cardiovasculares tenían una correlación muy grande, muy fuerte en el peso al nacer de los propios individuos, ¿no? Wow. Entonces, claro, ahora mismo él desarrolló una hipótesis, una teoría, que es la hipótesis de la salud y la enfermedad, el desarrollo de la salud y la enfermedad, donde pues puede decir que 40 y muchos años después, en investigación,
se sigue publicando en base a esta hipótesis barra ya teoría casi contrastada, podríamos decir, ¿no? De cómo todos estos eventos que ocurren, e insisto, porque yo cuando escribí mi primer libro, Niños sanos, adultos sanos, me hacían muchas entrevistas y me decían, ¿qué impacto tiene el embarazo? Digo, sí, pero que no lo estamos cogiendo, que es antes del embarazo, antes, ¿no? Pero se ve que eso no tenía mucho punch y no me hacía mucho caso. Entonces, nada más rollo como el embarazo, pero reitero, toda la información que haya pre-embarazo va a predisponer. Claro, predisponer quiere decir que el futuro bebé va a tener más números de la lotería o menos números de la lotería para según qué tipo de disfunciones o enfermedades. Esto es la programación, literalmente es que es como una NASA dentro de mamá, que va a programar, mira, pues tú vas a tener más números de enfermar o vas a tener menos números de enfermar a todos los niveles. Ya no solo en patologías metabólicas o cardiovasculares, sino estamos hablando de patología mental. Entonces, todo eso que se ha desarrollado y se está desarrollando, pues da mucha más importancia y hace que cojamos con más atención que, que lo que ocurre pre-embarazo y durante el embarazo, y sobre todo lo que se establece, ¿no? La ventana de oportunidad, que se le llama, Mari Carmen Collado, una investigadora de la Universidad de Valencia, lo definió así, los primeros 1000 días de vida, ¿no? Eso es. Esto marca y no es ninguna broma, no es ninguna frase con poca fuerza, sino es un concepto con mucha fuerza. Marca literalmente la futura salud adulta. Entonces, si hacemos una pequeña reflexión, es el ser humano que habita las sociedades, las futuras sociedades que estarán llevadas, organizadas, gobernadas por los ahora bebés que en el futuro serán adultos, va a marcar las decisiones e incluso el estado de salud en las futuras sociedades. Os doy Guau. una cifra, es una cifra que está establecida por la OMS. En el 2030 se prevé que haya 70 millones de niños y niñas con sobrepeso u obesidad de 0 a 5 años. De 0 Guau. a 5 años. Es decir, que estamos Madre hablando mía. que en 2030 vamos a tener sociedades enfermas, ¿sí? Porque la obesidad es una enfermedad que lleva consigo una carga de muchas enfermedades y disfunciones, y entre las cuales es la toma de decisiones. Entonces, estamos hablando de que en muy poquitos años vamos a hacer un super récord de niños y niñas de 0 a 5 años. Es que no estamos hablando de a partir de 10 años, no, de 0 a 5 años. Entonces, por eso lo que es la programación metabólica no es simplemente un término que debería quedarse solo como algo científico, sino un impacto a nivel social terrible. Qué Totalmente. interesante esto que cuentas, Xavi, y qué bonito me parece a la vez como, pues, por ejemplo, en la medicina china también se habla de esta predisposición antes de estar embarazada, ¿no? Antes de que ese bebé ya esté en tu útero. Bueno, la medicina china al final habla más en términos de energía, pero te cuentan cómo la energía que tú tienes en ese momento y también el papá, ¿no? En este caso, es la energía que le llega a ese bebé en el momento de la concepción, ¿no? Claro. Hablamos en términos energéticos, pero ahora ya esto está demostrado también a nivel científico. Me parece súper, súper interesante. Y al final, en esos inicios, sabemos que, bueno, hay un órgano clave, porque es un órgano que no todo el mundo lo identifica como tal, un órgano que es extracorpóreo, que es la placenta. Ese primer órgano bueno, podemos decir que es mágico porque es increíble, ¿no? Em, todo lo que hace. Entonces, hemos hablado contigo de este tema previamente y nos pareció súper, súper, súper clave poderlo tocar. Al final, que nos cuentes, ¿no? ¿Qué papel juega la placenta en esta programación? Se habla de la placenta como un órgano de predicción. Bueno, ¿qué nos puedes ilumínanos sobre esto? ¿Qué nos puedes decir? Yo soy un fan del cerebro. A mí lo que más me gusta estudiar siempre es el cerebro, excepto cuando empecé a estudiar la placenta hace 15 años.
me parece brutal, ¿no? Ah, la placenta es toda la NASA, ¿sí? Si hacemos esta metáfora, toda la NASA concentrada, ¿no? De hecho, algunos obstetras, algunos gines hace muchos años, y esto lo leí en un estudio científico, definían la placenta como el paradigma del aburrimiento científico. Es decir, ojo, ojo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, cuando nació mi hija, hace casi ahora ya 14 años, y además fue un parto interesante, por eso es tan importante el acompañamiento, ¿no? El papá o la pareja que hagan una labor de acompañamiento brutal. Y eso pues lo viví en primera persona y fue tan clave. Pero recuerdo que no le di ninguna atención a la placenta, ¿no? De hecho, yo me pongo a investigar y a estudiar todo esto con las experiencias del embarazo de mi mujer y el nacimiento de mi hija, ¿no? Porque, bueno, hubieron algunos eventos que dije, espero que si lo que escribo ayuda a personas, pues que no pasen por ciertas cosas que llegué a pasar, ¿no? Claro. Y yo recuerdo Claro. que yo no me despedí de la placenta, es decir, ni la vimos, la placenta, ¿no? Claro, 14 años después, yo a mis alumnas y a mis alumnos les digo, mira, cuando vayáis a parir a vuestro hijo, a vuestra hija, es decir, coged la placenta, la disecáis, la colgáis en un cuadro en el comedor y le rezáis cada día dando las gracias, que gracias a ella vuestro hijo o vuestra hija es, ¿no? Entonces, fíjate el impacto que tiene realmente para iniciar, pues para hablar de la placenta, o sea, la señora placenta, ¿no? La señora placenta. Para mí ha sido el órgano, de verdad, más brutal que he podido estudiar, quitando el cerebro, vuelvo a decir, porque soy un fan absoluto del cerebro, pero claro, es que la placenta tiene un papel clave para la formación del propio cerebro en el feto y, por tanto, del futuro bebé. Y es un órgano neuroendocrino. Es que es brutal, ¿no? Es excepcional, uno, que estemos vivos y que estemos vivas, ¿no? Es decir, hay más probabilidades de que nos toque la lotería de que estar vivos. Eso es así, a nivel de probabilidades matemáticas es así, ¿no? Total. Es decir, en una cópula tipo, ¿ok? Hombre deposita Sí. un eyaculado en la vagina de la mujer, deposita 250 millones de espermatozoides, ¿no? Ahí, cuando yo lo explico en clase, digo, mira, ahora vamos a ver la gincana que va a hacer los espermatozoides, porque madre mía, qué difícil nos lo Total. ponen a los Sí, sí. espermatozoides, ¿no? Pero bueno, de Total. 250 millones, uno, una vez llega a fecundar al óvulo. Es decir, si vemos la de espermatozoides que se han tirado y la de óvulos que se han tirado, podemos decir que es mucho más fácil que nos toque la lotería realmente que estar Sin vivo. duda. Y por tanto, pues cada día es como, gracias por este gran regalo que hemos recibido, ¿no? Y estamos vivos y estamos vivas en parte, bueno, en parte no, en toda parte, gracias a la placenta. La placenta es un órgano, como os decía, neuroendocrino. Yo me pregunté en su día, dije, ¿y cómo llegará el alimento al feto? ¿No? No, por el cordón umbilical. Sí, narices, Ya. es verdad, pero ¿cómo? ¿No? Entonces ahí pues me pongo como un ultra friki a la profundidad de cómo se establece ese momento, esa formación de la placenta y cómo está estructurada la placenta, y digo, wow, esto no es solo el cordón umbilical, no, estas vellosidades coriónicas tienen un sistema de transporte que es alucinante, que tiene que ver con el contexto de mamá, va a funcionar más o va a funcionar menos, es un filtro, un colador de un montón de cosas, es un órgano neuroendocrino, es decir, la placenta produce corticotropin releasing hormone, es decir, la hormona liberadora de corticotropina se produce en la placenta y Es que es está en increíble. conexión con la glándula suprarrenal de mamá. ¡Wow! O sea, es una absoluta locura, ¿no? Entonces, a modo introductorio, imagino, pues ahora pues haréis algunas preguntas específicas sobre esto. A modo introductorio os puedo decir que es alucinante que eso ocurra en cada embarazo, y es verdad, porque a día de hoy la patología durante el embarazo cada vez es más común.
De hecho, ¿quién no conoce a una persona que tenga diabetes gestacional? Una cosa es que esté bien o mal diagnosticada, que eso es otro tema, pero ¿quién no conoce a una persona que pues, no sufra de una colestasis gravídica o que no sufra, por ejemplo, de una preeclampsia, ¿no? Cada vez más alteraciones de este tipo, ¿no? Y fíjate que, mira que a día de hoy hacemos las cosas rematadamente mal, porque hacemos las cosas rematadamente mal. Solo el dato que os he dado, 70 millones de niñas y niños con obesidad en 2030. Y sí es verdad, cada vez hay más incidencia en la patología del embarazo, pero ojo, que es increíble que la placenta hace todo lo posible para formar de dos microcélulas, de formar un bicho y que ese bicho tenga forma humana. Otra cosa es que funcionemos bien o que funcionemos mal, pero forma tenemos, ¿no? Entonces, gracias realmente a la placenta. Sí, sí, es que es alucinante, ¿no? Y hacernos conscientes de esto nos hace conscientes totalmente el milagro de qué es la vida, como decías tú, es que estamos aquí de pura suerte de esa fecundación, de ese espermatozoide que llegó, ¿no? Y esto, hacernos conscientes de esto es increíble para valorar y darnos cuenta pues, de lo bien que estamos creados a pesar de todo lo que a nuestro alrededor tenemos pues, que puede dificultar o esa concepción o esas futuras enfermedades o patologías, ¿no? Pensando un poco en lo que decía Xavi, pensaba en todos los problemas muchos problemas que se ven hoy en día en crecimiento de bebés, ¿no? Los crecimientos intrauterinos, el pequeño para edad gestacional, o por el otro lado las macrosomías o bebé grande, ¿no? Todo esto, que al final está relacionado, ahora nos contarás, pues con esta placenta, con todo este tema de la programación metabólica, ¿no? ¿Qué factores llevan a esto, ¿no? A una restricción de crecimiento, a una macrosomía, y cómo afecta todo esto en la madre, pero sobre todo en el bebé? Claro, mira, yo a mis alumnas y a mis alumnos les digo, porque a día de hoy ya lo de la inflamación de bajo grado ya es Vox Populi, ¿no? Hace 20 años os Sí. puedo asegurar que eso no, pero ahora a día de hoy las redes sociales ya estamos hartos y hartas, ¿no? De escuchar el low grade inflammation. Vale. Si atendemos que una persona con una inflamación de bajo grado, un adulto, sin estar embarazada, va a desarrollar un montón de disfunciones y patologías, ¿nos podemos imaginar lo que significa eso formando una vida? Es decir, que no tenemos que imaginarnos muchas cosas. Es decir, si el cuerpo donde se va a gestar una vida tiene información alterada o una inflamación, y ahí hago un pequeño paréntesis para todas las personas que nos escuchen, el embarazo es una inflamación fisiológica. Es decir, Total. mamá Totalmente. se va a inflamar siempre. ¿Por qué? Porque el embarazo es maravilloso. Y eso tiene que ver también otro protagonista importante, que es la microbiota, que hay grandes cambios en la microbiota durante el embarazo. El embarazo es una inflamación, es decir, una mujer embarazada de 8 meses, yo con todo el cariño cuando he pasado consulta durante muchos años y cuando venían las mamás y llevaba pues la revisión un poco desde una manera un poco más integrativa en mi consulta y venía la mamá de 8 meses, digo, eres una inflamación con patas. O sea, estás inflamada y es verdad, pues estás hinchada, te pesa todo, tienes retención de líquidos, el tracto digestivo ya no funciona del todo bien. Bien, es una inflamación. ¿Por qué hay una inflamación? Básicamente porque mamá, esta es la gran metáfora de la vida, o sea, mamá da la vida. Mamá da la vida para la formación de su pequeño o de su pequeña. Mamá va a presentar una resistencia a la insulina y una resistencia a la leptina para alimentar a ese bicho. Otra cosa es que la placenta sea funcional para coger ese nutriente y llevarlo. ¿Ok? Entonces, claro, a día de hoy tenemos cada vez más alteraciones en el peso al nacer, ¿no? Lo establecido es que por debajo de 2,5 kilos es un bebé
que ha nacido con bajo peso y seguramente ha tenido una restricción del crecimiento intrauterino, y por encima de 4 kilos es un bebé macrosómico. Entonces, lo que está entre medio, ese 2 kilos y 4 kilos, 2 kilos y medio y 4 kilos, perdón, sería ciertamente la normalidad. También hay que personalizar. Ayer mismo, en el máster de psiconeuroinmunología nuestro, Regenera, hacía una clase, una aula virtual, me preguntaban, digo, a ver, si mamá y papá miden 2 metros y son armarios empotrados, pues quizá la bebé pues tiene 4 kilos y medio, 5 kilos y chimpún, y no pasa nada. Igual que si mamá y papá son ultra pequeños, pues tampoco quiere decir que haya una patología ahí, ¿bien? Pero sí es cierto que cada vez más hay más peques y más pequeñajas con bajo peso o con más peso de la cuenta, y que tiene unas implicaciones a nivel de la salud importantes de destacar. La placenta, lo que se está estudiando, por ejemplo, hay Teresa Powell o Susan Powell, son investigadores de primera línea que ven que la inflamación, si el embarazo es un evento inflamatorio. Ahora bien, si ya vengo yo con una inflamación previa o durante el embarazo ya tengo una inflamación por mis hábitos, por ejemplo, ya no es una propia inflamación fisiológica, sino que uno y uno ya son dos. Y con eso ya no nos gusta. Entonces, hay diferentes mecanismos que activan cascadas moleculares y que a día de hoy aún no sabemos por qué una se activa o por qué la otra se activa, que por una banda va a generar mucho más transporte de nutrientes, es decir, una sobreexpresión de nutrientes hacia el feto, lo que conlleva un aumento del peso, un percentil mucho más alto del que le tocaría por edad gestacional. Y por otra banda, pues factores hipóxicos que restringen la entrada de oxígeno, la entrada de nutrientes, y que generan que el pequeñajo o la pequeñaja pues tenga ya esa tendencia bajo peso, ¿no? Entonces, aún no sabemos el por qué, pero sí que sabemos ya los protagonistas, las moléculas, las proteínas que están implicadas en una banda y la otra. Y que literalmente, entre otras cosas, alteran el transporte de nutrientes. Es decir, la placenta tiene un sistema de transportes, por ejemplo, pues hay un transporte de grasas, hay transporte de glucosa, hay transporte de aminoácidos, pero para dar unos ejemplos, es decir, de transporte de aminoácidos hay 20 tipos de transportes descritos a día de hoy. Del transporte de grasas hay un porrón de transportadores de grasas. De hecho, por ejemplo, las grasas, os doy un ejemplo, ¿no? Cuando viene una grasa en forma de lipoproteína, es decir, la lipoproteína que lleva consigo un ácido graso, la placenta tiene como unas catanas, ¿no? Yo le llamo catanas, que son unas lipasas endoteliales o las lipoproteínas lipasas, asas, ¿no? Cuando algo lleva asa es que corta, pues cortan las lipoproteínas para liberar ácidos grasos no esterificados. Solo los ácidos grasos no esterificados son los que se pueden captar por después transportadores de grasas hacia el sincitio trofoblasto. Para quien no entiende, yo entiendo que en esta comunidad el sincitio trofoblasto todo el mundo sabe lo que es un sincitio trofoblasto, ¿no? Pues era así, ¿no? Nosotras sí, pero las mamás no lo sé. Pues a las mamás os lo explico muy fácil. La placenta está formada por una parte fetal y una parte materna. Materna. Bien, cuando formamos del bicho que se fecunda, hay una masa celular interna, que es lo que va a formar el bicho, y hay una estructura de células que se llama el trofoblasto, claro, son nombres así un poco más metal, que se va desarrollando para formar las capas que formarán la placenta. De este trofoblasto se forma el citotrofoblasto, que es una capa externa, pero es la parte interna de la propia placenta, porque la capa más externa es el sincitio trofoblasto. Estos nombres a mí me encantaron. Cuando yo los escuché, digo, esto promete. Entonces, en estas capas externas es donde se depositan los transportadores de nutrientes, y dependiendo de el ambiente endocrino y neurológico de mamá, van a funcionar o no van a funcionar, que esa es la clave. Por ejemplo, si yo tengo un exceso, yo como mamá tengo un exceso de interleuquina 6, que esto es una citoquina a priori proinflamatoria, fíjate que un poquito de interleuquina 6 va a hacer que yo entre aminoácidos.
Pero si tengo una sobreexpresión de interleuquina 6, la interleuquina 6 sobreexpresada va a limitar el paso de aminoácidos y va a limitar, entre otras cosas, el transporte de una de las grasas más importantes que hay, que es el DHA, que es la grasa omega 3. Importantísimo. Curiosamente, el cerebro de un pequeñajo, de una pequeñaja, está formado primordialmente de esta grasa DHA y de otra que es omega 6, que es el ácido araquidónico. Pero fíjate que depende del entorno que tenga hormonal, inflamatorio, mamá, va a hacer que yo traspase este tipo de grasa o este tipo de aminoácido hacia el feto. Entonces es el ambiente, el contexto, y la placenta es una traductora de la información de mamá. Por eso digo, es la NASA, es como un chat GPT chulo que va a traducir. A ver, ¿qué información tienes, mamá? Esta, genial, pues la voy a traducir para dársela al feto. A ver, feto, ¿qué vas a dar alguna información a mamá? Espérate, que la placenta la va a traducir para decir, mamá, necesito esto, necesito lo otro, ¿no? Entonces, fíjate que para concluir la respuesta, que me he alargado un poco, es sí, cada vez más hay más alteración del peso porque el ambiente implica que la placenta pueda malfuncionar. Claro. Qué maravilla. Mira, gracias porque menuda masterclass que nos estás dando a todas. No sé, perdonad si me he puesto técnico. Sí, no. Creo que es maravilloso y que es fundamental que traigas este tema de la inflamación. Al final, cuando hablamos de mirada integrativa, nos referimos a esto, ¿no? Claro. Tenemos que ver toda la imagen. No es, ay, es que el bebé tiene un crecimiento retardado. Vale, vamos a ampliar la mirada. ¿Dónde está creciendo ese bebé? ¿Dónde se está formando? ¿Cómo está esa mamá? Claro. A todos los niveles. Y de hecho, la mayor parte de las patologías del embarazo puede que necesiten un tratamiento, ¿no? Médico, supuesto. lo que sea. Pero el foco principal, y cada vez lo estamos viendo más y es lo que más funciona, en riesgos de preeclampsias, diabetes, colestasis, debe de ir a reducir la inflamación lo máximo posible. Y es que vemos que es lo que más funciona. Que no estamos diciendo que los tratamientos no, por supuesto hay que valorar en cada caso, pero estamos viendo que la inflamación juega un papel clave. Entonces, para las que nos están escuchando, que estarán diciendo, Dios, ¿qué es ¿Qué todo hago? esto? ¿Qué hago? O sea, sabemos las dos que conocemos a las mamás que muchas están escuchando y están diciendo, vale, y ahora con todo esto, ¿yo qué puedo hacer, ¿no? Para mejorar mi salud en este momento. Sí, no estoy todavía embarazada, que sería ideal, o si estoy ya embarazada, ¿no? ¿Cómo puedo promover, pues, crear un ambiente más saludable para este bebé que está creciendo, ¿no? Claro. ¿Qué trucos, qué tips darías tú? Yo soy anti-tips, ya os lo digo. No me gusta el rollo de los tips porque mira, es como la pregunta de, oye, ¿cuánto tiempo me tengo que cuidar para quedarme embarazada? Siempre. Siempre, todos. ¿Toda la vida? Es decir, por ejemplo, si tú has nacido con bajo peso, ya tienes una mayor susceptibilidad, que no quiere decir que vaya a ocurrir, pero tienes una mayor susceptibilidad a sufrir una diabetes gestacional en tu embarazo de adulta. Tu propio peso al nacer. ¿Me explico? Es decir, ¿cuánto me tengo que cuidar? Siempre, ¿no? Pero claro, estamos en esta movida. Fíjate, por eso decía que qué importante es el preembarazo, porque la preeclampsia, cuando tenemos delante una persona que tiene preeclampsia, ha habido un problema de implantación. Es decir, este sincito trofoblasto quizá no ha invadido bien, no ha encontrado las arterias espirales de mamá, del endometrio de mamá, y las lagunas trofoblásticas quizás no están llenas de sangre. Entonces, claro, hasta la semana 20 todo flow, pero a partir de la semana 20 que el peque dice, tú, ahora voy a empezar a crecer, genera un nivel de estrés porque no hay comida, no hay sustento. Pero, ¿cuál es una de las principales causas más importantes? ¿Cómo estás preembarazo? Es decir, si yo me voy a embarazar estando en un estado inflamado, tengo muchísimos más números de presentar alguna anomalía como puede ser una preeclampsia, ¿no? Entonces, por eso no me gustan los tips. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mira, me decían, claro, es que quedarse embarazada es una responsabilidad. Digo, joder, nos ha jodido. No es tener un Tamagotchi. Es decir, el Tamagotchi sí que le das la comida cada vez que pita, pero claro que es una responsabilidad. Estamos creando una vida.
Eso no quiere decir generar un nivel de estrés mayor, sino comprensión. Claro. ¿Vamos a tener comprensión de lo que vamos a realizar? Sí, pues si ya una persona, niño, adulto, la necesidad es de tener un ambiente saludable y de no tener focos de inflamación, pues es multiplícalo por 1000 en un embarazo. Entonces, evidentemente, pues sí, cuida la alimentación, realiza ejercicio físico, Por favor. regula el sueño, por favor, porque el sueño del futuro bebé se programa en el sueño de mamá durante el embarazo. Entre otras cosas, mira, los alumnos me dicen, pero ¿qué es lo peor que puede pasar en el embarazo? Y enseguida digo, el estrés. El estrés, porque tengo un tema que es muy grande, que hablo de estrés en el embarazo y lo que implica el estrés durante el embarazo. Entonces, me dice, Xavi, siempre es muy pesado porque siempre hablas del estrés y no sé cuánto. Cuando acaba la asignatura, me dicen, no nos queda ninguna duda. O sea, si hay algo que tenemos que atender, es el estrés. Porque el nivel de hormonas, toda la cascada hormonal que produce un estrés continuado, o sea, es un nivel de liada que no somos conscientes de que, por ejemplo, mira, las 20 primeras semanas de embarazo, el cerebro del feto ya está formado. A partir de las 20 semanas empieza la conexión neuronal, lo que se llama, si me permitís decir esta palabrota, sinaptogénesis, es decir, conexión sináptica, un grupo de neuronas se comunica con las otras. Bien, a partir de la 20 semana empieza la sinaptogénesis. ¿De qué depende esa sinaptogénesis? Del ambiente que viva el feto. Y no solo durante el embarazo, sino en los primeros 1000 días de vida. Fíjate que hay 1 millón de sinapsis cada segundo en el primer año de vida. ¿Y de qué depende esas sinapsis? Es decir, nuestra manera de entender e interpretar el mundo depende de las experiencias de ese bebé. Y aquí os digo, ¿cuál es la única experiencia que vive el bebé? Mamá. No tiene más. Exacto. Mamá. Porque dentro de la barriga de mamá, la única experiencia que vive el bebé es lo que vive mamá. Y en el posparto inmediato, el único contexto que tiene el bebé es mamá. Y ahora aquí papá, bueno, el papá, déjate de historias, papá, tu papá es acompañante y no pasa, tienes una función increíble, pero es que el embarazo tendría que durar 18 meses, pero con que no saldríamos, pues dura 9, pero después, un año después o mínimo 9 meses, ese bebé tendría que estar enganchado al cuerpo de la madre, que no es más, que es fisiología pura y dura, que nos guste o no nos guste, pero se llama mamá. Entonces, fíjate todo lo que se va a programar durante el embarazo y en el posparto, en esos primeros 1000 días de vida, ¿qué impacto va a tener en el futuro adulto? Porque la neurología, como tú vas a interpretar el mundo, si lo vas a interpretar de forma peligrosa o si lo vas a interpretar de forma sociable, está determinado por los eventos que yo he vivido. Que no es una historia que nos cuentan, que es neurología pura y dura. Totalmente. Es que lo que estás diciendo es que al final somos mente y cuerpo y que nuestras emociones, lo que vivimos, cómo lo vivimos, ¿no? Afecta a nosotras, pero afecta al bebé, ¿no? Yo estaba justo pensando mientras hablabas que yo en mi tercer embarazo tuve un evento muy estresante, que fue la muerte de mi padre, embarazada de 25 semanas, ¿no? Claro. Y aunque hay sucesos en la vida que aunque intentes llevar niveles de estrés controlados, pues que están ahí y que afectarán en mayor o menor medida al bebé. Y esto lo cuento para liberar también un poco la culpa, ¿no? Que a veces es que tengo que estar tranquila o no puedo parar de trabajar o me ha sucedido un evento estresante como una muerte de un familiar. Bueno, pues esto está ahí, claro que va a afectar a tu bebé, no lo podemos evitar, pero también el aceptarlo, el entenderlo, el acompañar también en tu embarazo, liberar esas emociones, dejarlas fluir, ¿no? Y luego tener un posparto también consciente, pues también va a ayudar, ¿no? A vivirlo pues desde más calma, ¿no? Claro, totalmente. Al final la culpa surge en las mamás, ¿eh? Surge muchísimo. Bueno, la culpa surge en todo el mundo, ¿eh? Es decir, y mamá tiende a coger mucha culpa, pero el ser humano ha aprendido a ser culpable de bien pequeñitos. Y de hecho, dicen algunas gente que sabe mucho,
que cuando un niño se vuelve adulto frente a sus padres es cuando se empieza a volver culpable frente a sus padres, y ahí empezamos a entender la culpa, ¿no? Entonces la culpa nos arrastra mucho. Y además tenemos información transgeneracional que tiene que ver mucho, entre otras cosas, los miedos y las culpas, y es verdad que depende de qué linajes hay más culpa y sobre todo, y eso también lo he visto muchas veces, en las mujeres. Entonces hay que atenderlo. Igual que Elena, pues tú viviste esa experiencia, la vida es. A mi hija siempre les La vida es. digo, la vida da cal y da arena. La vida es, forma parte todo forma parte. Ahora, qué importante entonces es atender pues esa pulsión de vida que está naciendo en ti y una pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque básicamente hay un duelo, ¿no? Total. Si no damos luz, si no damos voz a esto, es cuando realmente lo que no se da voz y pasa a lo que es la sombra, se expresará en el futuro adulto o en el propio sistema familiar, ¿no? Entonces, me parece súper bien. De hecho, yo siempre llevo muchos años diciendo, por favor, que las clases preparto están muy bien, muy bien. Creo que han evolucionado. Ya no solo se enseñan a respirar, porque creo que todas las mujeres ya saben respirar. Pero me encantaría, y lo digo desde hace muchos años, que hayan clases posparto. Clases posparto. Es decir, antes del parto que hayan clases posparto. Porque el posparto nos han contado que es de color de rosa y un huevo. El posparto tiene rosa, sí, pero tiene toda la gama de colores. Entonces, si no nos cuentan que tiene toda la gama de colores, entonces vamos a tener, Houston, muchos problemas. Totalmente. Tanto Elena como yo, en las preparaciones que hacemos, no son preparaciones al parto, nada más. Si el parto es un rato, claro que es importante prepararte, pero es un rato, se pasa. Luego viene toda la crianza y toda esta palabra que me encanta que dices, porque es verdad, la movida emocional de no solo tuya, sino de quién te acompañe, de la nueva relación que se crea también entre los tres. Esto es una movida. Es que no me gusta llamarlo locura porque no es que sea una locura, es la vida, ¿no? Pero claro que hay que hablar de todo esto y empezar ya a hacernos conscientes de todo antes. Y conscientes es una palabra muy amplia. Y lo uno, con todo esto que estáis comentando los dos, que me parece súper interesante, es el darle cabida a las emociones. A veces no sabemos muy bien cómo hacer esto, ¿no? Lo escuchamos, sí, bueno, permítete sentir, tal. Y en el embarazo a mí me parece que tenemos una herramienta mágica, que es el bebé, con el que podemos conectar y que nos puede ayudar muchísimo a darle cabida a esas emociones y a expresarlas, contándoselas al bebé, haciéndole partícipe. Oye, pues me siento así, me pasa esto. Y tienes 9 meses, bueno, a veces un poco menos, hasta que empiezas a conectar, ¿no? Para practicar, ir haciendo esto. Y oye, pues tienes una experiencia como la de Elena, pues es que te va a ayudar muchísimo. Y a ese bebé también, que ya te escucha, que ya está aquí, que no hace falta esperar a que nazca, que se lo cuentes, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, ¿no? Y al final, bueno, si es que el embarazo nos abre mucho en este sentido. Nosotras que acompañamos a las mamás, bueno, pues es un privilegio hacerlo, ¿no? Y lo ves. Vas viendo la transformación que si quieres esa mujer va haciendo. Y por recoger un poco todo, ¿no? Creo que esto es, no lo llamemos tip, llamémoslo medida a tomar en el embarazo, ¿no? Clave, que es el irte haciendo consciente de tus emociones y bueno, saber que tienen un impacto, claro que sí, pero que todo va a estar bien, sea como sea, ¿no? Y que la vida es, me ha encantado esa frase, ¿no? Sí, De la vida preciosa. es, y la vida es con lo bueno, con lo malo, con lo gris, con lo blanco y con lo negro. Y Total. eso es muy importante vamos, que lo asumamos y que nos atraviese, ¿no? Que todo Sí. lo que vivamos en la vida nos afecta y nos atraviesa, pero es que es así y tiene que ser así y está bien así también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso me gusta mucho esa frase. Claro. Jolín, qué bonita entrevista y qué Sí, interesante. sí. No sé si podíamos cerrar con algún mensaje, Xavi, a las familias que nos escuchan, sobre todo a las madres que están o pensando en quedarse embarazadas o que tienen un bebé en brazos o que están embarazadas. No sé si les querrías lanzar algún mensaje o de calma o de información o Lo que tú de quieras. lo que tú quieras. ¿Qué les dirías? Paz. Mira, el medicamento más brutal que creo que hay es la paz, ¿no?
Yo en mi último libro, Lo único importante, que no lo más, desmonto la historia que nos han contado de la felicidad para poder definir, bajo mi punto de vista, la felicidad bien entendida, que tiene que ver con la paz, ¿no? Las mamás que quieran quedarse embarazadas, ya no son las mamás, sino los sistemas familiares que quieren quedarse embarazados, porque muchas veces excluimos, se excluye a la pareja o se excluye al sistema, ¿no? Y es verdad, que a día de hoy hay muchas familias de muchos tipos y que no vamos a entrar en ningún tipo de debate en este caso. Todo está incluido. Todos los sistemas que quieren quedarse embarazados desde la máxima paz, pero con conciencia, claro. Es decir, si sabemos que es un evento inflamatorio, pues vamos a cuidar simplemente esto, ¿no? Como tú decías, Elena, en tu experiencia, ¿puedo tener paz si me pasa esto? Claro que sí. Si entiendo, Se puede. si entiendo que forma parte de la vida y mira, ¿no? María decía algo tan bonito, habla con la bebé, habla con tu pequeño, con tu pequeña, ¿no? Explícale sin cargar nada. Esto es lo que está pasando, yo soy la mayor, tú eres el pequeño. Esto es de mamá, esto no es tuyo, ¿no? Y eso implica dar paz, ¿no? Paz porque decían, bueno, los budistas, que siempre hilan muy fino esta gente, decían que la felicidad se podía definir como vivir en paz lo que la vida nos da y vivir con la misma paz lo que la vida nos quita, ¿no? Pues básicamente sería resumir que la vida es y la vida es así, ¿no? Que el embarazo es una transformación increíble, que en mi caso ser papá ha sido lo mejor que he vivido en mi vida porque mi proyecto más importante es mi familia, no es nada más que mi familia, mi mujer y mi hija, y que vivido en la máxima paz posible podemos entender que todo es una transformación. Quien quiera ser, vamos a ser papás y queremos seguir siendo los mismos que antes. No juegas, tú no juegas ese juego porque te vas a pegar una hostia de 3 pares de narices, ¿no? Entonces, lo que podría decir para acabar es, mira, que deseo que cada uno y cada una encuentre de verdad, no encuentre, sino que trabaje, que entrene su paz, que entrene su felicidad, porque eso de encontrar muchas veces se lo pedimos al cielo, a las nubes, a Dios y al universo, pero claro, no nos escucha. No, entrenemos nuestra paz, que creo que cada uno de nosotros tenemos todas las capacidades para poder entrenarla. Qué bonito. Muchas gracias, Xavi. Al final la paz ya está en ti. No hay que ir a buscarla en ningún sitio. La paz la tenemos dentro. Claro. Lo que pasa es que hay que practicarla y hay que entrenarla, como muy bien dices. Me ha encantado esto último, y la entrevista en sí creo no, ha sido brutal. Estamos súper agradecidas nosotras dos y te aseguro que también todas las mujeres que te estén escuchando y quizás algún hombre por ahí que también tenemos oyentes, Por supuesto. chicos. Así que, bueno, ha sido un placer. Antes de despedirnos, dinos dónde te pueden encontrar en las redes, bueno, pues si quieren seguirte. Sobre todo, yo utilizo más el Instagram como divulgación, que es @chaviregenera, y es donde más estoy metido. Después también tenemos el canal de YouTube de Regenera, que colgamos un montón de cosas. Por el mundo de las redes nos encontramos. Genial. Genial. Muchísimas gracias, Xavi. Ha sido un placer. Y bueno, que quién sabe si nos volvemos a encontrar por estos caminos. Aquí estás invitadísimo al podcast cuando quieras, para contarnos más cosas. Muchas gracias a vosotros. Sí, un abrazo. Gracias, un abrazo. Un abrazo enorme, Xavi, y un abrazo a todas. Nos seguimos escuchando. Ya sabéis que nos podéis dejar preguntas, darnos me gusta y todas estas cosas que nos encanta hablar con vosotras. Esperamos que os haya encantado y os deseamos feliz semana. Nos vemos en el siguiente. Chao. Besito. Chao, chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo.
Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.